Pregunta número 4, matemáticas, grado séptimo. Vamos a ver qué dice esta pregunta. Observe los siguientes triángulos. Los 3 triángulos son isósceles, es decir, 2 de sus lados son iguales. Los 3 triángulos son isósceles. En la figura 1 se ve que es un triángulo isósceles porque el lado B es igual al C. En la figura número 2 es isósceles porque el lado C es igual al B. La figura 3 es isósceles porque el lado B es igual al C. Entonces notamos que los 3 triángulos son isósceles. Además me dice que se sabe además que en todos los triángulos la suma de los ángulos internos es 180. La suma de los ángulos internos es 180. O sea que si tengo aquí 3 ángulos en el triángulo número 1, la suma de estos 3 es 180. En la figura 2, la suma de los 3 ángulos también es 180. Y en la figura 3, la suma también es 180. ¿Qué me preguntan? Vamos a leer la pregunta. El ángulo B de la figura 1 mide 70 grados y el ángulo obtuso de la figura 2 mide el triple que el ángulo A de la figura 1. Suena como enredado, ¿verdad? Suena un poco enredado, entonces nos toca mirarlo despacio. El ángulo B de la figura 1 mide 70 grados. El ángulo B de la figura 1 es este. Miren, este que estoy señalando. Ese es el ángulo 1. Entonces, borremos un poquito para que no nos quede el rayonazo, pero sepamos que el ángulo número 1, el ángulo B es este. Este que estoy señalando aquí con rojo. ¿Mide cuánto? 70 grados. 70 grados. Luego me dice que el ángulo obtuso de la figura 2 mide el triple que el ángulo A de la figura 1. El ángulo obtuso de la figura 2. ¿Cuál es el ángulo obtuso? El que mide más de 90, o sea, este. Vamos a ampliar un poco los triángulos para que los podamos ver de una mejor manera. Vamos a ampliarlos un poquito. Aquí los tenemos. Ahí está. El de la figura 1 y el de la figura 2. Dice que el ángulo B vale 70 grados. Entonces lo voy a marcar y voy a poner 70. Y el ángulo obtuso de la figura 2, este que está aquí, el ángulo obtuso, ¿sí? Mide el triple que el ángulo A de la figura 1, pero yo no sé cuánto mide el ángulo A. Entonces aquí hay que hacer unas operaciones que resultan simples y las hago con cuidado. ¿Cuáles son esas operaciones? Las operaciones son las siguientes. Entonces vamos a hacerlo bastante despacio. Bastante despacio. Comenzamos. El ángulo B mide 70 grados. Vamos a ponerlo con color azul. Si este mide 70 grados, este de aquí también mide 70. ¿Por qué sé que mide 70? Porque son isósceles. Entonces el de la derecha mide 70, el de la izquierda mide 70 porque son ángulos iguales por ser un triángulo isósceles. 70 más 70 da 140, o sea que el ángulo A que está arriba ya sé que vale 40. ¿Cómo lo sé? Porque la suma debe dar 180. 70 más 70 más 40. Ahora voy a marcar el ángulo A de abajo, que me dicen que ese ángulo es el triple del ángulo A que está arriba. Entonces, el ángulo A que está arriba mide 40. A medirá 120. Y la suma de los 3 debe dar 180. Como el ángulo B es igual al C, quedan 60 para repartir. 180, que es la suma, le quitamos 120 y me quedan 60.
para repartir por partes iguales entre el ángulo B y el ángulo C. De manera que al ángulo B le tocan 30 y al ángulo C le tocan otros 30 para un total de 180 dentro de la figura 2. Entonces yo ya tengo la respuesta. Se puede afirmar que cada ángulo agudo de la figura 2 mide. Cada ángulo agudo, pues ahí se ve que mide 30. Respuesta correcta, obviamente, es 30, que está en la opción que hay que marcar si quiero acertar, que es la D.